Bienvenido al vídeo de hoy sobre la vida cotidiana en el Antiguo Egipto. En este episodio, haremos un fascinante viaje en el tiempo para explorar las costumbres, tradiciones y rutinas diarias del antiguo pueblo egipcio. Somos ecos del pasado, disfrutad del vídeo. El Antiguo Egipto fue una civilización que floreció a lo largo del río Nilo en el norte de África durante más de 3000 años. Esta increíble civilización dejó un legado de impresionantes maravillas arquitectónicas, obras de arte intrincadas y un rico patrimonio cultural. Uno de los primeros aspectos de la vida del Antiguo Egipto que viene a la mente son sus pirámides monumentales. Estas impresionantes estructuras fueron construidas como tumbas funerarias para los faraones, y aseguraron su viaje seguro al más allá. Sin embargo, la vida en el Antiguo Egipto se extendía mucho más allá de las pirámides. La gente común, conocida como campesinos, jugó un papel crucial en la construcción y el sostenimiento del imperio. Trabajaron como agricultores, trabajadores y artesanos para mantener a sus familias y contribuir a la prosperidad general del reino. La agricultura era la columna vertebral de la sociedad del Antiguo Egipto. El suelo fértil a lo largo de las orillas del río Nilo hizo posible que los agricultores cultivaran cultivos como trigo, cebada y lino. El río Nilo, con su ciclo anual de inundaciones, proporcionó el riego necesario para sus campos. Los antiguos egipcios perfeccionaron el arte del riego mediante un sistema de canales y canales. El faraón, como gobernante de la tierra, era responsable de supervisar esta intrincada red de riego, que aseguraba un suministro estable de alimentos para la población. Además de la agricultura, los antiguos egipcios eran expertos en diversas artesanías. Los artesanos trabajaron con materiales como piedra, madera y metal para crear exquisitas obras de arte, joyas y muebles. Sus creaciones mostraron el alto nivel de habilidad y artesanía presente en la sociedad del Antiguo Egipto. Los antiguos egipcios también eran conocidos por sus técnicas arquitectónicas avanzadas. Construyeron grandes templos, palacios y tumbas, muchos de los cuales han resistido la prueba del tiempo. Estas estructuras no solo servían como lugares de culto, sino también como símbolos del poder y la autoridad divina del faraón. La religión jugó un papel central en la vida del Antiguo Egipto. Los egipcios adoraban un panteón de dioses y diosas, cada uno asociado con varios aspectos de la vida y la naturaleza. Creían en una vida futura, y pasaban un tiempo y recursos considerables preparándose para ello. Una de las prácticas más icónicas en la cultura del Antiguo Egipto era la momificación. La momificación era un proceso complejo que implicaba preservar los cuerpos de los difuntos para asegurar su viaje seguro al más allá. Los cuerpos eran cuidadosamente embalsamados y envueltos en vendas de lino, con sus órganos internos conservados en frascos canopos. El faraón, como gobernante divino de Egipto, tenía la máxima autoridad en la tierra. Eran vistos como el vínculo entre los dioses y el pueblo, y eran responsables de mantener el orden y la prosperidad dentro del reino. La corte del faraón era un centro de actividades políticas y administrativas. Los asesores, sacerdotes y nobles sirvieron bajo el faraón y ayudaron a gobernar el imperio. Estas clases de élite disfrutaban de privilegios y estilos de vida lujosos, que los diferenciaban de la gente común. La educación en el Antiguo Egipto estaba reservada principalmente para las clases de élite. Los hijos de nobles y escribas recibían educación formal, aprendiendo a leer, escribir y realizar complejos cálculos matemáticos. Sin embargo, la alfabetización básica también era valorada entre la gente común, especialmente con fines religiosos. Los antiguos egipcios se destacaron en las artes y las ciencias. Hicieron avances significativos en campos como la astronomía, la medicina y la arquitectura. Sus conocimientos matemáticos, particularmente en geometría, les permitieron construir estructuras precisas y desarrollar sistemas agrícolas eficientes. La estructura social en el Antiguo Egipto era jerárquica, con el faraón en la parte superior, seguido por nobles, sacerdotes, escribas y artesanos. En la parte inferior de la escala social había esclavos y campesinos que trabajaban la tierra. Sin embargo, la movilidad dentro de las clases sociales era posible a través del matrimonio, la educación o el servicio militar. Las actividades de ocio jugaron un papel importante en la vida del Antiguo Egipto. La gente disfrutaba de deportes, juegos de mesa y música. La caza y la pesca eran pasatiempos populares, y se celebraban festivales durante todo el año para celebrar hitos agrícolas y eventos religiosos. Al concluir nuestra exploración de la vida cotidiana en el Antiguo Egipto, es evidente que esta civilización era una sociedad compleja y sofisticada. Desde sus prácticas agrícolas avanzadas hasta sus intrincadas creencias religiosas, los antiguos egipcios han dejado una huella indeleble en la historia. Únase a nosotros la próxima vez mientras continuamos nuestro viaje a través de diferentes periodos y civilizaciones, desentrañando los misterios y las historias que han dado forma a nuestro mundo. A medida que profundizamos en la vida cotidiana del Antiguo Egipto, exploremos el papel de la mujer en esta intrigante sociedad. Aunque el Antiguo Egipto era una sociedad patriarcal, las mujeres disfrutaban de un estatus más alto y más derechos en comparación con sus contrapartes en otras civilizaciones antiguas. Las mujeres
mujeres en el antiguo Egipto ocupaban diversos cargos en la sociedad, incluyendo el de reina, sacerdotisa, e incluso funcionarios del gobierno. Algunas mujeres eran propietarias de negocios exitosas, y participaban activamente en actividades económicas. Podían heredar y poseer propiedades, hacer contratos, y comprometerse en asuntos legales. Un ejemplo notable de una poderosa reina del antiguo Egipto fue Hatshepsut. Reinó como faraón durante el siglo XV a.C., y marcó el comienzo de una era de prosperidad y desarrollo cultural. Hatshepsut no solo fue un gobernante capaz sino también un mecenas influyente de las artes. La sociedad del antiguo Egipto también valoraba la institución del matrimonio, y la unidad familiar. El matrimonio a menudo se arreglaba, y una ceremonia de boda implicaba rituales y celebraciones elaboradas. La estructura familiar jugó un papel crucial en el tejido social, asegurando estabilidad y continuidad. En términos de moda y vestimenta, los antiguos egipcios tenían un estilo distinto que reflejaba su cultura y clima. Los antiguos egipcios vestían prendas ligeras y transpirables hechas de lino. Tanto hombres como mujeres usaban faldas escocesas o túnicas de lino, complementadas con joyas y tocados para indicar su estatus social. Los peinados eran un aspecto importante del aseo personal tanto para hombres como para mujeres. Los egipcios normalmente se afeitaban la cabeza, y usaban pelucas o peinados elaborados adornados con cuentas y accesorios. El uso de cosméticos, como delineador de ojos, col negro y varios ungüentos, también era prevalente. Los antiguos egipcios tenían una profunda creencia en la importancia del más allá. Dedicaron un tiempo y recursos considerables para asegurar un paso exitoso al otro mundo. Este sistema de creencias llevó a la construcción de tumbas impresionantes, como el Valle de los Reyes, donde faraones y nobles fueron velados. Los intrincados rituales funerarios y las ceremonias religiosas que rodeaban la muerte eran fundamentales para la cultura del antiguo Egipto. Creían en la existencia de dioses y diosas que supervisaban varios aspectos de la vida y la muerte. Estas deidades desempeñaron un papel importante en la guía del difunto al más allá. El libro de los muertos, una colección de hechizos y rituales, era una parte esencial de las prácticas funerarias. Estaba destinado a proporcionar orientación y protección a los difuntos durante su viaje por el inframundo. Estos textos a menudo se inscribían en las paredes de las tumbas o se escribían en rollos de papiro. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida del antiguo Egipto, y los templos eran centrales para las prácticas religiosas. Los templos eran grandes estructuras dedicadas a dioses y diosas específicos. Servían como lugares de culto, donde los sacerdotes y seguidores dedicados realizaban rituales, ofrecían sacrificios y buscaban el favor divino. Otro aspecto fascinante de la vida diaria en el antiguo Egipto era el papel de los escribas. Los escribas eran individuos altamente capacitados que se encargaban de escribir y llevar registros. Desempeñaban un papel fundamental en la documentación de asuntos legales, textos religiosos y registros administrativos. Los escribas a menudo eran elegidos de la clase noble, y se sometían a una formación rigurosa para dominar el arte de la escritura, en particular los jeroglíficos. Los jeroglíficos eran la escritura sagrada del antiguo Egipto, que consistía en símbolos pictóricos que representaban objetos, acciones y conceptos. El arte del antiguo Egipto ocupa un lugar especial en los anales de la historia. El arte del antiguo Egipto abarcaba una amplia gama de medios, incluyendo pinturas, esculturas y diseños arquitectónicos. Sirvió tanto a fines religiosos como prácticos, representando deidades, eventos históricos y escenas de la vida diaria. Cuando se trata de medicina y atención médica, la sociedad del antiguo Egipto tenía sus propias prácticas y creencias únicas. Los médicos egipcios eran muy hábiles y tenían una comprensión integral del cuerpo humano. Realizaban cirugías, colocaban huesos rotos y trataban diversas dolencias utilizando remedios naturales y hierbas medicinales. Los antiguos egipcios creían que sus cuerpos estaban interconectados con el mundo espiritual. Pusieron gran énfasis en la higiene personal, los rituales de purificación religiosa y el mantenimiento de un estilo de vida saludable para prevenir enfermedades y lograr el equilibrio dentro del cuerpo. La educación era muy valorada en el antiguo Egipto, particularmente entre las clases nobles y de élite. La educación era conducida principalmente por sacerdotes y se centraba en la instrucción religiosa, la lectura, la escritura, las matemáticas y la astronomía. La capacidad de leer y escribir jeroglíficos estaba reservada para los pocos educados. El sistema educativo en el antiguo Egipto daba importancia a la memorización, la instrucción oral y la aplicación práctica. Los estudiantes aprenderían a través de la observación y la imitación. Junto con la orientación de sus profesores, la educación fue vista como un medio para preparar a los individuos para diversos roles dentro de la sociedad. El comercio y el comercio desempeñaron un papel vital en la prosperidad económica del antiguo Egipto. El río Nilo actuó como una ruta comercial importante, conectando diferentes regiones y facilitando el intercambio de bienes. Los antiguos egipcios se dedicaban al comercio nacional e internacional, importando y exportando una variedad de productos básicos. Los antiguos egipcios eran hábiles artesanos que producían una amplia gama de bienes. Los artesanos trabajaban en diversos campos, incluyendo la alfarería, la fabricación de joyas, la producción textil y la metalurgia. Sus productos
eran muy valorados, y demandados tanto dentro de Egipto como en las civilizaciones vecinas. El calendario egipcio fue otro logro notable del antiguo Egipto. Era un calendario solar basado en el movimiento del sol y dividido en 12 meses, cada uno de los cuales constaba de 30 días. Se agregaron 5 o 6 días adicionales al final del año para alinearlo con el ciclo solar. A medida que concluimos nuestra exploración de la vida cotidiana en el antiguo Egipto, nos queda un profundo aprecio por los logros y contribuciones de esta notable civilización, desde sus prácticas agrícolas avanzadas hasta su rico patrimonio cultural y sistemas de creencias. Los antiguos egipcios han dejado un legado perdurable que continúa cautivándonos e inspirándonos hoy. Únase a nosotros la próxima vez mientras nos embarcamos en otro viaje a través de la historia, desentrañando los misterios y las historias de diferentes civilizaciones que han dado forma a nuestro mundo. Esto es Ecos del Pasado, y recuerda, en la historia, encontramos el eco de nuestras vidas. Nos vemos en otro vídeo.